gracias por la invitación para participar en este congreso. A mí siempre me da mucho gusto venir aquí a esta universidad donde hace algunos años tuve oportunidad de dictar un curso sobre historia del siglo XIX y creo que aquí ocurre uno de los procesos universitarios y de reflexión histórica y social más interesantes de la ciudad y del país, ¿no? Entonces siempre es un gusto compartir con los estudiantes de la UACM, con algunos de ustedes que están por acá. Tuve la suerte de compartir la experiencia de trabajar en el Archivo Histórico del CEMOS, que es el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, donde hubo varios ayudantes de investigación, voluntarios, prestadores de servicio social, y fue una gran experiencia de catalogación de ese archivo y de imbuirnos en la memoria y en la documentación, precisamente, que es la fuente para la historia contemporánea, que ese archivo resguarda y que tuve oportunidad de dirigir durante 3 años. Yo quiero compartirles una reflexión que es producto de mi tesis doctoral que acabo de presentar y que tiene que ver con, como dice el título de la ponencia, con la participación del Partido Comunista Mexicano en el movimiento campesino. Bueno, no exactamente después de la Revolución, porque si entendemos la Revolución en un sentido amplio cronológicamente, digamos, hay autores que dicen que la Revolución Mexicana llega hasta Cárdenas, hasta el sexenio cardenista, pues en ese sentido vamos a decir que estamos todavía en la Revolución Mexicana, ¿no? Y esto es interesante porque cuando hablamos de la Revolución Mexicana hay un discurso unificador que se creó desde el poder a lo largo del siglo XX, en donde todas las corrientes que participaron en esta revolución han sido integradas. Incluso las más antagónicas, pensemos en el anarquismo de los hermanos Flores Magón, que era totalmente antagónico al proyecto, vamos a decir, democratizador, entre comillas, de Francisco I. Madero, y sin embargo la historia oficial, la historia de bronce, ha incorporado al anarquismo de los Flores Magón como los antecedentes de la Revolución Mexicana. Entonces, de esa manera, hasta los que estaban en contra quedan incorporados en un discurso unificador en donde todas las corrientes de la Revolución Mexicana tienen cabida. Esto ha sido así casi con todos. La excepción, o una de las excepciones, es el comunismo. No estamos acostumbrados a pensar al comunismo y al Partido Comunista de México como un actor del proceso de la Revolución Mexicana. Entonces, bueno, en ese sentido yo quiero empezar a introducir este tema, que es muy amplio, pero yo lo voy a hacer específicamente con el movimiento campesino, ¿no? Claro que también se puede hacer con el movimiento obrero. El Partido Comunista tuvo una influencia grandísima en los procesos culturales, en los procesos artísticos, pero bueno, yo me voy a centrar en los campesinos. Mi reflexión comienza en el año de 1919, que es un año emblemático porque, como todos sabemos, es el año en que asesinan a Emiliano Zapata, lo cual es un durísimo golpe para una de las expresiones más radicales del movimiento campesino de la Revolución Mexicana, como es el zapatismo. Ese año también se crea la Internacional Comunista, el primer congreso de la Tercera Internacional, o mejor conocida como Internacional Comunista en Moscú, y ese año también, a finales de 1919, se crea el Partido Comunista Mexicano, que posteriormente se va a incorporar a la Internacional Comunista y se llamará Partido Comunista de México, sección de la Internacional Comunista. Lenin, ¿sí? Y yo por ahí dije en la presentación de la revista El Machete hace algunos años, de los compañeros del nuevo Partido Comunista Mexicano, que Lenin había sido expulsado de la academia hace bastantes años ya, y que era hasta de mal gusto de repente que a alguien se le ocurra citar a Lenin como un autor académico o incorporar a Lenin en una discusión así académica, ¿no? Queda como feo, queda como poco elegante, ¿no? Eso es interesante y bueno, a partir de la crisis de 2006, de 2009 en Estados Unidos, que impactó el resto de la economía mundial, pues es interesante esa anécdota que ocurrió de los estudiantes de Harvard de economía pidiéndole a Marx
pidiéndole a Lenin, pidiendo que el marxismo volviera a sus clases, ¿no? O ese artículo que salió del País en España, donde el título era muy sugerente, era algo así como volvamos a Lenin o recuperemos a Lenin, ¿no? Con lo cual, bueno, hay signos de cambio. Entonces, 1919, ¿qué dice Lenin en el primer congreso de la Internacional Comunista? Dice algo muy contundente. Nosotros triunfamos en 1917, por supuesto se está refiriendo a la revolución bolchevique, dice, nosotros triunfamos en 1917 porque marchamos junto a todo el campesinado. Claro, una revolución proletaria, pero que él tenía claro que en un país atrasado industrialmente como era Rusia, donde el campesinado era muy fuerte, pues una revolución no tendría ningún futuro si no se plantea una alianza obrero-campesina. Y entonces él va a decir que para países con características similares, sobre todo en el tercer mundo, en el llamado tercer mundo, esto va a tener que ser así, ¿no? Se tiene que plantear la alianza obrero y campesina. Y esto para México era fundamental porque la Revolución Mexicana fue sobre todo un movimiento de masas campesinas. Aunque hay ahí emblemáticos movimientos obreros que todos conocemos, la Revolución Mexicana fue principalmente un movimiento de masas campesinas. Entonces Lenin dice, el proyecto de revolución en América Latina, bueno, no dice para América Latina, dice para el mundo oriental, que esto es muy complejo de explicar, pero eso se va a exportar a América Latina, tiene que ser la alianza entre obreros y campesinos. El problema es que el Partido Comunista en México surge con una fuerte influencia anarquista, porque los principales líderes del Partido Comunista Mexicano son norteamericanos que, huyendo del reclutamiento de la Primera Guerra Mundial, desertan, huyen del país y vienen a dar a México, y junto con líderes del Partido Socialista Mexicano van a fundar ahí el partido, ¿no? Y otros líderes que se habían formado en organizaciones anarquistas de Estados Unidos, la International Workers of the World y algunas otras, de manera que el Partido Comunista Mexicano nace no siguiendo del todo la ortodoxia de la Internacional Comunista. Donde mejor podemos ver esto es en la política antiparlamentaria. Lenin dice que es un deber revolucionario participar en los congresos burgueses, no para tener diputados, porque sabemos que por esa vía los diputados no cambian nada, sino que para que esos diputados tomen la tribuna burguesa y desde la tribuna burguesa hagan trabajo de agitación hacia las masas. Entonces, en ese sentido, el parlamentarismo es una estrategia de agitación revolucionaria. El Partido Comunista Mexicano no quiere saber nada de eso, ¿no? Ellos plantean desde 1919 el antiparlamentarismo y se niegan a participar en cualquier tipo de elección burguesa, porque consideran que es ocupar fuerzas, energías necesarias para la revolución en algo que no tiene sentido, como es llegar a las cámaras burguesas en donde no se cambia nada, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo muy claro de cómo el partido no está acorde a la Internacional Comunista, como para criticar esa idea que después se puso de moda de que los partidos comunistas de América Latina eran satélites de Moscú y que seguían al pie de la letra todo lo que se decía desde Moscú, y que los comunistas latinoamericanos eran como ovejitas que obedecían ciegamente todo lo que decía la Internacional Comunista, ¿no? Bueno, acá vemos un ejemplo muy temprano en donde eso no ocurre. Y otro punto en donde no ocurría lo que decía la Internacional es precisamente en el tema campesino. Los comunistas mexicanos de 1919, 20, 21 no tienen demasiado interés en penetrar en el movimiento campesino, ¿no? Ellos están tratando de armar la revolución proletaria, como criticaría después Revueltas en ese ensayo muy famoso de un proletariado sin cabeza, ¿no? Hacer una revolución proletaria sin proletarios, cuando estaban ahí las masas campesinas a disposición. Y lo que ocurre no es que Mahoma va a la montaña, sino al revés, ¿no? Lo que va a ocurrir es que tres líderes campesinos muy radicales, uno de ellos Úrsulo Galván en Veracruz, otro de ellos Primo Tapia en Michoacán, y otro de ellos José Guadalupe Rodríguez Favela en Durango, cada uno en sus
en sus regiones, se va a vincular a la juventud comunista o a la local comunista de su estado y van a empezar a militar en el partido. Y es a partir de que estos líderes agrarios de manera autónoma empiezan a militar en las filas comunistas que van a acercar al movimiento campesino al partido, porque el partido le estaba costando trabajo acercarse a los campesinos. Y a partir de aquí, bueno, empieza la radicalización de las ligas agrarias. Estos campesinos que dije, Úrsulo Galván, Primo Tapia, José Guadalupe Rodríguez, van a fundar ligas de comunidades agrarias en sus estados en el periodo que va de 1921 a 1923 y van a promover la creación de ligas de comunidades agrarias en otros estados, en el Estado de México, en Jalisco, en Hidalgo. De modo que para 1926 ya hay ligas de comunidades agrarias, sindicatos campesinos, un montón de organizaciones de distinto tipo de trabajadores agrícolas y se plantea la posibilidad de crear una organización nacional. Y efectivamente el Partido Comunista, ya plenamente convencido de que si iban a tener alguna fuerza en la política nacional era a través del movimiento campesino, se convencen de llevar adelante el proyecto de la unificación. Y en 1926 se crea la Liga Nacional Campesina, que fue la organización campesina autónoma más importante de toda la década de 1920 en México, y que le hizo un enorme contrapeso a la organización oficialista que fue el Partido Nacional Agrarista. El Partido Nacional Agrarista era dirigido por un ex zapatista, o por varios ex zapatistas, que se habían incorporado a las estructuras del Estado a partir del gobierno de Álvaro Obregón, es decir, era el agrarismo oficial, ¿sí? El zapatismo vuelto gobierno. Y la Liga Nacional Campesina pone un contrapeso a este agrarismo oficial, siendo un agrarismo autónomo, un agrarismo independiente y un agrarismo radical, porque lo que quiere la Liga Nacional Campesina es, básicamente, que lo va a distinguir del agrarismo oficial, quiere que los campesinos estén armados, que haya guerrillas campesinas. Dice, no solamente queremos la tierra, que haya un debate enorme en el que no me voy a meter, de si queremos la tierra de manera comunal o la queremos de manera parcelaria, ¿no? Muy complejo ese debate, pero más allá de que si la tierra la queremos colectiva, individual, parcelaria, no sé qué, ejidos, ese tipo de cosas, lo que distingue al agrarismo radical es que quieren estar armados, porque una vez que se les ha dado la tierra, es su consigna, ahora la tierra se defiende con el fusil, con una mano arando la tierra, con la otra defendiéndola con el fusil. Y esto va a ser un choque de confrontación muy fuerte porque el gobierno se resiste a que los campesinos estén armados. ¿Y cuál es la dialéctica que diría Marx, ¿no? ¿Cuál es la dialéctica acá? Que cuando conviene que los campesinos estén armados se forman guerrillas campesinas. ¿Y cuando conviene? Cuando el Estado está en peligro. En la década de 1920 tiene tres grandes sublevaciones conservadoras. La rebelión de la Huertista, de finales de 1922, principios de 1923, la rebelión de los generales Arnulfo de Serrano y Gómez, como se le conoce, de 1927, luego en 1926 tenemos la Guerra Cristera, que dura hasta 29, y en 1929, en marzo de 1929, la rebelión escobarista. ¿Sí? Entonces, cuando surgen todas estas revueltas que ponen en peligro al régimen postrevolucionario, conviene armar a las guerrillas campesinas para que nos defiendan contra estos ataques conservadores. Una vez que las revueltas han sido derrotadas, viene un duro proceso de desarme. Y no es un proceso de desarme como en el cardenismo de te doy la tierra, acá está tu título de propiedad, devuélveme el fusil. No, la década de 1920 es te di el fusil, ahora te lo quito, y si no lo quieres entregar pacíficamente, te lo quito con las armas. Y entonces, lo que muestra, yo tuve la fortuna de poder revisar por primera vez, esto era algo que nunca se había hecho, entre otras cosas porque el periódico El Machete del Partido Comunista nunca se había conseguido la colección completa. Los compañeros del Partido Comunista Mexicano actual consiguieron una colección completa digital que anda circulando,
y por primera vez se pudo en una investigación consultar la década completa de 1920 de El Machete. Lo que muestra la prensa comunista de la década es que el desarme fue mucho más violento de lo que se creía. En realidad, la historiografía había planteado una violencia muy dura para desarmar a los campesinos a partir de 1929, 30, es decir, los años previos a Cárdenas. Y en realidad, este desarme ocurre desde 1921, 22, 23, toda la década. Y se intensifica después de que ha sido derrotada alguna de las rebeliones que yo les conté. ¿Qué encontramos en El Machete? Encontramos una cantidad enorme de denuncias en todo el país. Yo esperaba que la violencia se focalizara en algún punto y no, en realidad es en todo el país. Asesinatos de líderes campesinos, violaciones, incendio de parcelas, incendio de casas, muchos casos de tortura. Llegaba el ejército a una comunidad, sacaba a la plaza a los líderes de los sindicatos agrarios y los fusilaba ahí sin ningún tipo de juicio, ¿no? Y, por supuesto, asesinato de sus principales líderes. Primo Tapia es asesinado en 1924, me parece. José Guadalupe Rodríguez es asesinado en 1929, el mismo año que es asesinado Antonio Mella, el comunista cubano que estaba acá en México luchando contra el gobierno cubano. Y Úrsulo Galván no lo asesinan porque se les muere antes de una enfermedad, pero ya lo tenían totalmente en la mira, ¿no? De manera que, para ir cerrando, ¿cuál es la reflexión que yo quiero compartirles? Para debatirla, por supuesto, esto no es nada de verdades absolutas, que nos ofrece la participación del Partido Comunista en el movimiento campesino de la década de 1920. Lo que yo sostengo es que el verdadero continuador del proyecto zapatista y villista es el Partido Comunista, encarnado en la Liga Nacional Campesina y en las guerrillas agrarias rojas de los 3 estados que yo estudié, pero por supuesto había en otros lugares, ¿no? Esa es la verdadera continuación del proyecto radical que habían planteado Villa y Zapata hasta antes de que fueran asesinados y sus seguidores se insertaran en la línea gubernamental. El otro punto es que la represión del movimiento campesino autónomo e independiente de 1920, de la década del 20, es mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Y esto nos cambia totalmente la visión de la década, porque si ustedes se meten a revisar en la historiografía contemporánea de México, la década de 1920, los historiadores tradicionales la suelen llamar como la década de la institucionalización. Entonces, esta palabra institucionalización nos suena bastante pacífica, bastante aséptica, bastante institucional, y en realidad es una década violenta. El término institucionalización lo único que hace es disfrazar el grado de violencia, de represión, de asesinatos, de violaciones, de tortura que hubo hacia el movimiento campesino en todo el país. ¿Cuál es la reflexión final? Que yo sostengo que el monumental reparto agrario que ocurrió en la década de 1930 en el sexenio cardenista no hubiera sido posible si el agrarismo radical de la Liga Nacional Campesina hubiera sobrevivido. Porque este agrarismo, como dije, no nada más se conformaba con la tierra. Tenían que estar armados y querían toda una reforma agraria integral. En cambio, una vez que el movimiento campesino ha sido domesticado, reprimido y domesticado durante la década de 1920, a Cárdenas, cuando llega a la presidencia, le entregan al movimiento campesino domesticado. Y entonces es que él puede hacer una reforma agraria tan monumental como la que hizo. Porque ya los campesinos se están incorporando de manera gradual a las estructuras del Estado y no tardará en aparecer la Confederación Nacional Campesina, que los irá incorporando rápidamente y los irá convirtiendo carne de cañón y votos para el PRI, PNR, PRM, PRI, ¿no?
Entonces, esto nos cambia mucho la visión. Hay historiadores que se enojan y dicen que yo estoy diciendo que Cárdenas era un represor de campesinos. Yo no digo eso. Yo digo que en la dialéctica histórica esto es así. Pudo haber sido Cárdenas o pudo haber sido otro, no es una cosa personal contra Cárdenas. Quiero decir, en la reflexión histórica no podemos pensar que la incorporación de todo el movimiento campesino domesticado a las estructuras del gobierno en la década del 30 no hubiera sido posible si en la década anterior no hay este proceso de represión, domesticación y violencia tan grande organizado desde el Estado. Ese es mi planteamiento simplemente, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias al doctor Irving Reynoso.